los actos que son calificados desde el punto de vista moral como buenos o malos. Trataremos de entender cuál es la razón de esta calificación, con la ayuda de los textos de Santo Tomás de Aquino en la Suma. Recordemos, estamos en la segunda sección, que se refiere directamente a los actos del hombre, o más precisamente a los actos humanos que conducen hacia el fin. Por eso en las 5 primeras cuestiones se trata acerca del fin, el fin que según la revelación es sobrenatural, pero que filosóficamente puede ser conocido también por la razón como natural. Hay un fin natural y un fin sobrenatural. Algunos niegan esto en el siglo XX, incluso apelándose a Santo Tomás. Citemos a Delubac o a Rahner o a von Balthasar u otros autores de este tipo, pero en la Suma de Teología es muy claro que no puede no existir un fin natural del hombre, porque el fin es la primera de las causas, o sea, es el primer constitutivo del ser, es lo primero que da el ser. Y el fin, ya desde la metafísica antigua, en Platón y Aristóteles, no es otra cosa que el bien o la perfección. No podría existir una criatura sin un fin natural, y eso se aplica de una manera todavía más estricta al hombre, que es una criatura superior y que conoce su propio fin. Pero este fin no es en su plenitud aquel que encontramos en la revelación, al que accedemos por la fe, el que está manifestado en los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Santo Tomás cita muchas veces el pasaje de Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y aquel al cual tú has enviado, Jesucristo, es decir, conocer a Dios, y esto significa conocer la esencia de Dios, conocer lo que Dios es, lo cual trasciende totalmente la posibilidad de la naturaleza humana. Es un fin sobrenatural. Este fin sobrenatural contiene y perfecciona el natural, de la misma manera que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Lo mismo habrá que decir después respecto de los actos humanos. Los actos humanos tienen una consistencia natural, tienen una bondad o una malicia naturales que pueden ser conocidas por la razón, incluso sin la revelación, sin la fe. Ahora, por la revelación conocemos una bondad y también una malicia especial de los actos humanos que corresponde a su ordenación al fin sobrenatural. Y para este conocimiento es necesaria la fe. Esta bondad sobrenatural, o por contraposición, esta malicia, no cambia la naturaleza de los actos. La gracia en los actos mismos perfecciona la naturaleza. Entonces, puede haber un acto bueno, es decir, virtuoso, que esté perfeccionado por la gracia. Un acto de justicia puede ser perfeccionado por la caridad y encontramos una manera superior de ejercitar la virtud de la justicia. Efectivamente, en la Sagrada Escritura se habla muchas veces del hombre justo, que es el que tiene la gracia. Por ejemplo, San José es un hombre justo, tiene la gracia, y esta gracia perfecciona la justicia natural. Como se verá después, recorriendo la Suma en la prima secunde, especialmente al final, no es posible ser justo naturalmente en todo sin la gracia de Dios.
sea que nos refiramos a la justicia como virtud general, sea que nos refiramos a ella como virtud particular. Es decir, no se puede realizar todo el orden moral, la justicia perfecciona todas las virtudes morales, estrictamente morales, es decir, la fortaleza y la templanza, regulada por la prudencia, las perfecciona de manera tal que con la gracia se realizan actos superiores, actos más perfectos, que tienen la capacidad de conducir a una persona a la vida eterna, a la bienaventuranza sobrenatural. Por el pecado original no se pueden realizar todos los actos buenos naturales, aunque sí se los puede realizar de una manera individual, es decir, se puede uno a uno realizar actos buenos naturales, por ejemplo, un acto de justicia. Un juez que no está en gracia de Dios, pero redacta una sentencia justa, realiza un acto de justicia, pero que no es meritorio para la vida eterna, es decir, nos lleva al fin sobrenatural, aunque eventualmente, imperfectamente, pueda estar orientado a un fin natural, como sucedía en los antiguos. Los antiguos tendían a la contemplación, según dice Aristóteles, como fin de la vida humana, que es incluso contemplación de Dios, pero según la naturaleza. Entonces, para ser justo totalmente, también en el orden natural hace falta la gracia de Dios. Esta es una de las verdades principales que está sostenida en la antropología teológica, en la moral teológica de Santo Tomás. Este tema se puede encontrar con mucha exactitud en el tratado en la cuestión 109 de esta parte que nos va a orientar. Para entrar directamente en lo que nos interesa, vamos a ilustrar algunos temas. No podemos tratar acerca de todas las cuestiones que se refieren a los actos humanos. Vamos a ilustrar el tema con algunas observaciones que aclaran aspectos en general poco conocidos o poco comprendidos con precisión. En primer lugar, lo voluntario y lo involuntario. Aquí tenemos una conexión con lo que hoy se denomina psicología. En las concepciones contemporáneas se tiende a considerar que hay motivos que pueden anular la voluntariedad del acto de una manera general. Por supuesto que la coacción física impide la voluntariedad del acto externo comandado por la voluntad. Esto está fuera de discusión. El problema es lo que se refiere a los actos interiores. ¿Puede infligirse violencia a la voluntad? Se pregunta Santo Tomás. San Agustín dice en La Ciudad de Dios que todo lo que hace la voluntad no se hace por necesidad, pero todo lo coaccionado se hace por necesidad. Luego, lo que se hace por voluntad no puede ser coaccionado. Por tanto, la voluntad no puede ser coaccionada para actuar. Este es un principio muy claro que Santo Tomás toma de San Agustín, de la tradición en general, y lo aclara. En sentido estricto no puede haber coacción de la voluntad, porque la voluntad es espiritual, produce su acto siguiendo la inteligencia que también es espiritual. La coacción está siempre a niveles inferiores respecto de la voluntad, puede efectivamente interferir sobre la voluntad, pero en el sentido propio, esto sucede cuando la voluntad es débil, es decir, cuando no produce su acto con intensidad.
y con perfección. En sentido propio, la voluntad no puede ser coaccionada. En la psicología moderna se tiende a racionalizar el acto voluntario dando explicaciones por las cuales la voluntad no puede producir su acto voluntario. Este problema tiene una raíz filosófica. Recordemos el título de la obra de Schopenhauer en el siglo XIX, El mundo como voluntad y representación. Para Schopenhauer, que es uno de los que influye en Freud e indirectamente sobre la psicología posterior, la voluntad es una fuerza ciega de la naturaleza que no tiene ninguna racionalidad. Entendiendo de esta manera la voluntad, está claro que la racionalización es superior a la voluntad. Y por tanto, cualquier explicación que se dé del acto voluntario reemplaza el acto voluntario mismo. Esto está en la esencia del psicoanálisis freudiano. Es decir, que buscando las explicaciones de los actos, se entiende por qué la voluntad no hace un acto voluntario. A esto sigue otro paso, es decir, convertir la explicación racional de por qué la voluntad no hace el acto voluntario en voluntad misma, es decir, se racionaliza la voluntad efectivamente en este tipo de autores que derivan del empirismo, del idealismo, etcétera. No hay claridad acerca de la distinción entre intelecto y voluntad, simplemente porque muchos de estos son materialistas, como Freud, y no entienden la naturaleza de la inteligencia. Como ya decía Aristóteles, la razón está, la voluntad está en la razón. Entonces, para entender la voluntad hay que entender la razón. No se puede percibir qué significa la voluntad sin percibir el significado de la razón. Ahora, la razón es distinta de los sentidos. Esto es elemental. Lo han descubierto los griegos en la antigüedad, lo sabía con mucha exactitud Aristóteles en su libro acerca del alma, peripsiges, de ánima, pero el pensamiento moderno y la psicología moderna lo han olvidado. Por supuesto, esto se transfiere a otros ámbitos, el ámbito de la moralidad y el ámbito del derecho, porque de cómo sea la concepción de la razón dependen estos otros sectores del saber. Continuemos con el texto de la suma. El acto de la voluntad es doble. Uno, el que es de la voluntad inmediatamente, como extraído de ella, es decir, el querer. El otro acto de la voluntad es el acto de la voluntad mandado o imperado por ella y realizado mediante otra potencia, como andar y hablar, que los manda la voluntad mediante la potencia motriz. Pues bien, en cuanto a los actos mandados por la voluntad, esta puede sufrir violencia en la medida que la violencia puede retener los miembros exteriores para que no cumplan el mandato de la voluntad. Pero en cuanto al propio acto mismo de la voluntad, no puede inferírsele violencia. ¿Ya? La voluntad trasciende los condicionamientos de tipo externo, coactivos, o los condicionamientos incluso internos, es decir, los de los sentidos internos y también los de las pasiones que radican en los apetitos irascible y concupiscible. Es decir, el acto voluntario por sí está exento de este influjo. Cuando se da este influjo, la razón es que el acto voluntario es imperfecto. Es decir, la persona misma
de alguna manera quiere ser influida, sea por los factores externos o la coacción externa, sea por los factores internos de los sentidos o de la afectividad. Y la razón de esto es que el acto de la voluntad no es otra cosa que una inclinación que procede del principio interior que conoce. Del mismo modo que el apetito natural es una inclinación procedente de un principio interior sin conocimiento. Ahora bien, lo que es coaccionado o violento procede de un principio exterior. Por eso es contrario a la razón del acto mismo de la voluntad que sea coaccionado o violento. Como también es contrario a la razón de apetito o movimiento natural. Pues una piedra puede ser llevada hacia arriba mediante violencia, pero este movimiento no puede surgir de su apetito natural porque es violento. Del mismo modo, un hombre puede también ser arrastrado mediante violencia, pero es contrario a la razón de violencia que esto surja de su voluntad. Este principio es muy claro y supone un criterio de discernimiento en la explicación de los actos humanos. Aquí hay una división. O los actos humanos se entienden desde su raíz espiritual, que trasciende los condicionamientos externos e internos, o se confunde lo espiritual con al menos los condicionamientos internos, como sucede en la psicología contemporánea, en muchas corrientes, o incluso con una especie de juego de interacción de los condicionamientos externos, por ejemplo, sociológicos o culturales. Entonces, se explica que una persona o un determinado tipo de persona no puede obrar de otra manera que como obra por este tipo de condicionamientos. Es evidente que hay influjos externos, que hay condicionamientos internos, pero esta explicación es insuficiente para entender la naturaleza del acto voluntario, que los trasciende. Pasemos a otro punto de las cuestiones de la suma. En la cuestión 7 encontramos un tratado acerca de las circunstancias de los actos humanos. Es decir, los factores, los elementos que intervienen en la constitución del acto humano en cuanto es humano. El acto humano es tal cuando procede de la razón. Y cuando la razón produce una acción, una operación de la voluntad, que en cuanto depende de la razón es libre. ¿Qué significa que la voluntad es libre? Que, iluminada por la razón y considerando diversas circunstancias, incluso con la ayuda de los sentidos, es capaz de determinar qué operación humana se realiza para llegar al fin. Como veremos, en sentido propio, el fin no es objeto de elección. Son solamente objeto de elección las otras operaciones que conducen al fin. Por supuesto, hay un orden en los fines, entonces un fin que ordena actos humanos, a su vez puede ordenarse a otro fin. Y en este sentido sí puede ser objeto de elección, pero no en cuanto fin. El fin en cuanto fin no puede ser objeto de elección, es algo que atrae naturalmente o sobrenaturalmente la voluntad, por supuesto, esto supone que es conocido.
y que es conocido significa propiamente que hay una perfección, que es el bien, presente en la razón, capaz de mover la voluntad. A través de la voluntad, la razón mueve las otras potencias, hasta llegar a los actos externos. Aquí, Santo Tomás se refiere a las circunstancias en un sentido muy amplio. La consideración de las circunstancias incumbe al moralista, al político y al retórico. Al moralista porque ellas contribuyen a establecer o quebrantar el justo medio de la virtud en las pasiones y en los actos humanos. Al político y al retórico porque según las circunstancias los actos se vuelven laudables o vituperables, excusables o imputables. Si bien de distinto modo, pues lo que el retórico sugiere, el político lo juzga, pero al teólogo, a quien sirven todas las artes, de todos esos modos le corresponde su estudio, pues con el moralista considera los actos como virtuosos o viciosos, con el retórico y el político como merecedores de pena o premio. Veamos cuáles son estas circunstancias. Aquí Santo Tomás habla en un sentido amplio de circunstancias, o sea, los elementos constitutivos del acto humano en cuanto es humano y en cuanto están conocidas por la razón. No se trata simplemente de accidentes exteriores como el lugar, etcétera. De eso se tratará según otro punto de vista. El lugar, el tiempo, etcétera. Tulio en su retórica señala 7 circunstancias, Cicerón. Esto es filosofía según la naturaleza, según la razón humana. 7 circunstancias contenidas en el verso siguiente. ¿Quién, qué, dónde, con qué medio, por qué, cómo, cuándo? En un acto humano se debe considerar en efecto quién lo hizo, con qué medios o instrumentos lo ha ejecutado, qué es lo que ha hecho, dónde, por qué, cuándo y cómo lo hizo. Pero Aristóteles en el tercer libro de la Ética añade otro acerca de qué, incluida por Tulio en la circunstancia que. La razón de esta enumeración puede encontrarse así. Se llama circunstancia lo que existe fuera de la sustancia del acto y de algún modo le afecta. Y esto puede suceder de 3 maneras. Porque afecta al acto mismo, porque afecta a su causa o porque afecta a su efecto. Al acto mismo puede afectarle midiéndolo como el tiempo y el lugar, o bien cuantificándolo como el modo de obrar. Respecto del efecto se considera circunstancia que ha hecho alguien. ¿Qué ha hecho alguien? En cuanto a la causa del acto, puede referirse a la causa final y tenemos por qué. A la causa material u objeto y resulta circunstancia acerca de qué, a la causa eficiente principal, quién ha hecho. Finalmente a la causa agente instrumental de la que resulta la circunstancia con qué medio. Aquí tenemos que introducirnos en la perspectiva propiamente moral. Esta es aquella que considera los actos en cuanto surgen de la razón. Santo Tomás siempre cita la obra de Dionisio Areopagita, un autor desconocido del siglo V, VI, el libro de los nombres de Dios, donde se dice que el bien es ser según la razón. Aquí hablamos del bien propiamente humano. Entonces, todas estas circunstancias no hay que entenderlas simplemente de modo material, sino en cuanto conocidas por la razón y consiguientemente en cuanto queridas por la voluntad. De esta manera, por ejemplo, el efecto es una circunstancia que entra en la moralidad del acto,
A veces se habla más modernamente del principio del doble efecto. Aquí no se trata simplemente de una transformación externa de la realidad, sino que se trata de una transformación en cuanto es prevista y querida. Esto es el efecto del acto moral en sentido propio. Entonces, es una circunstancia del acto moral que interviene en la moralidad. Aquí, en sentido amplio, se dice también que el fin es una circunstancia. Ahora, como veremos enseguida y como se estableció en las primeras 5 cuestiones, el fin es la circunstancia fundamental. Es decir, toda la moralidad de los actos humanos depende principalmente del fin. De hecho, Santo Tomás comienza así el Tratado de la Moral, con 5 grandes cuestiones sobre el fin. Y lo mismo hay que decir respecto de los actos humanos. Lo que caracteriza principalmente el acto humano es el fin. Por supuesto, está el objeto moral, como veremos. El objeto moral, ¿qué es? No es otra cosa que un fin. O sea, objeto moral es un fin, que no significa que sea el fin último, ni natural ni sobrenatural. El acto es bueno cuando es un fin, es decir, cuando tiene perfección. Como dice Aristóteles, fin, perfección y bien son lo mismo. Aquí encontramos una diferencia de perspectiva respecto de la concepción moderna, incluso escolástica. Francisco Suárez entiende el fin como una especie de representación, es decir, como una idea. Esta concepción del fin, que es muy diferente de la de Aristóteles y de Santo Tomás, va a tener un gran influjo en la modernidad, empezando por los autores idealistas, los alemanes, aunque fueran protestantes, seguían la filosofía de Suárez en gran medida, lo leían, etc. Entonces, en la modernidad se entiende el fin como una especie de idea, algo que todavía no existe y que fundamentalmente es una producción del sujeto. O sea, el sujeto produce un acto y se representa un fin, pero ese fin no existe. Es algo que va a existir, pero no existe. Y va a existir dependiendo de la voluntad o de la operación del sujeto. Esta concepción cambia fundamentalmente el estudio de la moral, de los actos humanos. La visión clásica, perfeccionada por la revelación, es otra. Es decir, el fin es lo más real, no lo menos real. No es una idea, es lo más real. Ya en Platón, Dios es el bien, o sea, el fin. En Aristóteles, por supuesto, Dios es acto y es el bien. Lo dice en la metafísica. Dios es la perfección. Entonces, el fin es una perfección que ya existe y por eso puede mover todo, atrae todas las cosas por amor, o sea, por amor del fin. La eficacia del fin es la principal. La causa eficiente no puede ejecutar su acto sin la causa final. En la modernidad, en cambio, esta visión se invierte en consonancia con lo que ya se observaba en Suárez por influjo de líneas escolásticas diferentes del atomista, el nominalismo, etc. Entonces, en la modernidad la causa eficiente se convierte en la principal e incluso la única. Y en este sentido se da una explicación de los actos humanos dependiente de la voluntad concebida como causa eficiente total del acto. Es decir, todo el ser del acto humano depende de la voluntad y por tanto de la libertad del sujeto. La voluntad
como ya decía San Agustín, es el libre albedrío, es decir, una capacidad de operar eligiendo, para San Agustín, operaciones que conducen a un fin. Pero en la ciencia moral clásica este fin está dado, existe, es real. Y el sujeto que actúa, y actúa porque es imperfecto, tiende a asimilarse a ese fin, a esa realidad que ya existe y que por supuesto debe conocer para poder hacerlo. En cambio, en la concepción filosófica moderna, que después se transfiere a la psicología, al derecho y a otras ciencias humanas, la voluntad es una especie de absoluto que está concentrada en su operación libre. Y esta operación libre es concebida como una capacidad de autodeterminación, o sea, de determinación dentro del sujeto y de determinación fuera del sujeto. O sea, como una capacidad de cambio del estado de cosas. Esto es reducir la voluntad a una causa eficiente. Y es no entender lo propio de la operación humana en cuanto es humana. Este cambio de paradigma que observamos en la modernidad tiene consecuencias incluso en las explicaciones de la teología moral comparada con la que hay ahora, más ortodoxa. Podemos tomar como puntos de referencia dos manuales muy importantes, muy influyentes en la primera mitad del siglo XX. Uno es de un jesuita, Fermers, Arturo Fermers, que enseñaba en la Pontificia Universidad Gregoriana teología moral. Y otro es de un dominico, Benedicto Merkelbach, que enseñaba al mismo tiempo en el Angelicum, en la Universidad de los Dominicos. Si observamos en paralelo estas cuestiones de la suma con lo que indican estos manuales, encontramos una esquematización principalmente en el primero. Por supuesto, sin desmerecer el mérito de estos manuales que eran muy precisos, muy exactos e incomparables con los que podemos encontrar ahora. Sí, eran ciencia en el sentido más estricto del término. Pero para ilustrar el influjo de la perspectiva moderna sobre la concepción moral, filosófica y teológica católica, podemos tomarlos como puntos de referencia. En el primer manual encontramos muy claramente, como también estará en el segundo, un tratado de las fuentes de la moralidad. ¿Cuáles son las fuentes de la moral? El objeto, el fin y las circunstancias. En el segundo tratado encontramos lo mismo, pero más matizado. O sea, Merkelbach indica con mucha claridad que el objeto es el fin. O sea, el objeto del acto interior de la voluntad es el fin. De cualquier modo, si comparamos la suma de teología con estos manuales neoescolásticos, encontramos una cierta esquematización que refleja de algún modo esta mentalidad más moderna. Esto no es una crítica a estos manuales, sobre todo al de Merkelbach, sino una observación que nos permite entender el clima cultural de la modernidad que estamos ahora sufriendo de una manera mucho más radical, incomparablemente más radical que estos matices que estoy observando.
¿Qué es interesante notar aquí? Que cuando se esquematizan las fuentes de la moralidad, se pone el objeto primero. Ahora, ¿qué es lo que piensa una persona moderna cuando se habla de objeto? Piensa en una cosa material, ¿no? Por supuesto, los psicólogos freudianos hablan de objetos, relaciones objetuales, etcétera, siempre en un sentido material. Pero cuando nos referimos a la ciencia moral, el objeto no es simplemente una cosa material. Una cosa material puede ser objeto del arte o de la técnica, que está dirigida a transformar la realidad exterior. El objeto moral es un acto conocido por la razón y después querido por la voluntad. Entonces, los actos se llaman propiamente voluntarios en la medida que son voluntarios. Ahora bien, el fin es el motivo y el objeto de la voluntad. Por consiguiente, la principal de todas las circunstancias es la que afecta al acto por parte del fin. Es decir, ¿para qué? Después de esta, la que afecta a la sustancia misma del acto, es decir, ¿qué hizo? Ahora, atención, cuando aquí se habla de sustancia del acto, no se está diciendo una cosa material, no se está expresando una operación externa, sino que se está manifestando una operación humana en cuanto es humana, es decir, una operación conocida y guiada por la inteligencia que mueve la voluntad en el orden propiamente espiritual, con la ayuda y con la consecuencia de operaciones de otras potencias de orden sensitivo, incluso motriz o externo. Es de notar aquí que Santo Tomás no llama a la sustancia del acto objeto, sino que llama objeto al fin del acto. Como observamos, esto en la perspectiva moderna, incluso escolástica, se sistematiza de una manera diferente. Y esto tiene su sentido, su sentido filosófico y su sentido teológico, pero sobre todo tiene sus consecuencias. Veamos ahora otros temas. El objeto de la voluntad. ¿Cuál es el objeto de la voluntad? Del bien. El mal está fuera de la voluntad, dice el mismo Dionisio, y todas las cosas desean el bien. Propiamente hablando, en el sentido metafísico y por tanto moral del término, porque la moral en su raíz es metafísica, aunque no es solamente metafísica, pues se trata de actos humanos en los cuales interviene la corporeidad. Sin embargo, la moral principalmente es metafísica en el orden natural y en el orden sobrenatural es teología. Entonces, propiamente hablando, no se puede querer el mal. Solamente se puede querer el bien. Eso significa que el mal es una especie de no querer. Porque en la mentalidad actual a veces se imagina, justamente por esta racionalización de la cual hablábamos anteriormente, que para hacer el mal hay que
conocerlo perfectamente y quererlo perfectamente. Entonces, que cuando alguien, por ejemplo, hace un pecado, tiene que pensar que ofende a Dios o que se aparta del fin y que lo quiere hacer. Pero todo eso no es necesario para hacer un pecado, simplemente basta no hacer lo que hay que hacer. O sea, aquello que la inteligencia, siempre suponiendo que la inteligencia esté activa, que el sujeto la puede usar, basta que la inteligencia indique cuál es la operación para que la voluntad la deba realizar por naturaleza, porque el objeto del acto es un bien, o sea, un fin. Y esto atrae por naturaleza a la voluntad, en cuanto es fin y bien. Entonces, aquí hay una verdad metafísica muy profunda. El mal es una especie de no obrar, una debilidad, o analógicamente hablando, una enfermedad, una enfermedad espiritual. Por eso hoy muchos se escandalizan cuando se considera que en psicología puede haber enfermedades espirituales que causen enfermedades psíquicas en el sentido restringido del término, pero eso es natural. O sea, porque el desorden principal está en no seguir la inteligencia. Y antes que esto, todavía en no buscar la verdad de las cosas, es decir, en no usar la inteligencia. Por eso podemos comprender cómo en la civilización contemporánea, en la cultura actual, haya tanta enfermedad, cuya raíz es espiritual. Porque si no se conoce la verdad y ni siquiera se la quiere conocer, es imposible que la voluntad se afirme. Y esto tiene consecuencia en todas las otras potencias, dimensiones, incluso en los actos externos. Veamos otros elementos todavía. La voluntad es del fin, pero también de lo que es para el fin. El fin se lo quiere naturalmente. Lo que es para el fin se elige. Ahora, aquí hay que aclarar con mucha precisión qué significa lo que es para el fin. En latín, Santo Tomás usa una expresión que viene de Aristóteles, ea quae sunt ad finem, las cosas que conducen al fin o lo que conduce al fin. Ahora, aquí hay que aclarar muy bien, en el lenguaje moderno esto se simplifica y se lo expresa con la palabra medios, los medios para el fin. Esta palabra confunde, porque un medio es un instrumento técnico, es una tenaza, un martillo o un automóvil, eso es un medio, es decir, una cosa que sirve para ser usada en función de otra o mejor, para obtener un resultado. Bueno, en el orden de la ciencia moral no se puede razonar de esta manera, porque lo que conduce al fin no es un medio entendido así, un instrumento material, sino una operación humana. Es decir, es una operación humana que conduce a otra operación humana, que es el fin. Porque se trata de operaciones humanas, se pueden elegir, porque la inteligencia misma puede captar la proporción entre estas operaciones y otra. Estas operaciones son justamente humanas en cuanto la inteligencia las conoce.
Y de aquí surge la posibilidad de que la voluntad las quiera. Repito, el fin en cuanto fin se quiere. Si no se quiere, está el mal. Ahora, ¿cómo no se quiere? No se quiere a través de las operaciones precedentes, es decir, las que conducen al fin. O sea, no se trata simplemente de que alguien no quiera llegar a la bienaventuranza porque además esto es imposible. Es decir, la felicidad se desea naturalmente. El problema es que lo que no se quiere son los actos humanos que conducen a esta bienaventuranza. Entonces, cuando en moral se habla de los medios, en general encontramos una concepción imperfecta o muchas veces equivocada acerca de la moral, porque terminamos en lo mismo que antes, o sea, la voluntad se reduce a una especie de potencia activa que transforma el mundo y para transformar el mundo usa herramientas que son los medios que conducen a ese fin, entendidos también como operaciones humanas solamente en su sentido externo, como capacidad de transformar externamente la realidad o al menos psíquicamente, en el sentido restringido del término, la realidad. Veamos otros elementos todavía importantes para considerar bien los fundamentos de la ciencia moral. Vamos en la prima secunde. Hemos dicho antes que no hay elección del fin. Este es otro de los elementos que es necesario aclarar adecuadamente para comprender el conjunto del tratado moral. La elección es solo de lo que es para el fin o a veces es del fin mismo. Ocurre que lo que en una operación es fin, se ordena otra cosa como fin y así entra la elección. En cuanto se ordena otra, no en cuanto es fin. Por ejemplo, en la acción de un médico, la salud se comporta como fin. Por eso no entra en la elección del médico, sino que la supone como principio. Pero la salud del cuerpo se ordena al bien del alma. Por consiguiente, para quien tiene que cuidar también la salud del alma, puede entrar en la elección estar sano o enfermo, pues el apóstol dice en la segunda a los Corintios, cuando estoy enfermo, entonces soy poderoso. Sin embargo, el último fin no entra en la elección en modo alguno. Esto no es original de Santo Tomás, está en Aristóteles. O sea, para los antiguos, los metafísicos antiguos, para Platón y Aristóteles, era muy claro que el bien atrae por sí. Entonces, el fin es el bien y el bien es la realidad. Es la realidad superior, no es una idea, como dice Suárez, sino que es realidad. Entonces, en cuanto hay un contacto con la realidad, hay operación y hay voluntad. Y esa operación de la voluntad es asimilar la realidad. O sea, ser más real, crecer, perfeccionarse.
Y eso no se puede hacer de otra manera que con la inteligencia, porque, como dice Aristóteles, el movimiento produce desgaste. Entonces, cuando la operación es meramente externa, más que perfección hay imperfección. O sea, el sujeto se destruye, simplemente porque es material. Entonces, la única operación que produce perfección en el sujeto es la operación moral en sentido estricto, es decir, la operación que tiene su causa principal en el bien que mueve, cuando es conocido por la inteligencia, la voluntad. Veamos otros elementos todavía para entender adecuadamente el Tratado de los Actos Humanos. Eh, hay actos imperados por la voluntad. Los actos imperados son los de las otras potencias. Incluso la voluntad, según Santo Tomás, puede mover la inteligencia, porque alguien puede querer entender o no querer. Efectivamente, uno de los males principales de nuestra época es la asedia, que viene de no querer entender, o sea, de no querer conocer la realidad con la inteligencia y usar permanentemente los sentidos, ¿eh? O los afectos. Por supuesto, la voluntad puede imperar también otras potencias que se refieren al movimiento externo o a la generación, etcétera. Bondad y malicia de los actos humanos en general. Las acciones del hombre son buenas o malas por su objeto. Sí, claro. Pero recordemos, aquí objeto significa un fin, aunque no sea el fin último. No es simplemente una cosa material. También la cosa material entra porque, como explica ahí mismo, el adulterio tiene un aspecto externo, pero no es adulterio simplemente por el aspecto externo, porque en el aspecto externo es lo mismo que hay en el matrimonio. Entonces, el problema es la relación de lo externo con la razón y por tanto con el acto interior de la voluntad. Lo mismo sucede en el orden de la justicia. Si alguien toma su automóvil que está estacionado, hace un acto bueno. Si toma el de otra persona, hace un acto malo, aunque la acción externa es la misma. Y esa, la diferencia la conoce la razón y la quiere la voluntad. Veamos entonces cómo las acciones son buenas o malas por su objeto. El bien y el mal de una acción, como de las demás cosas, se aprecia por la plenitud del ser o por su defecto. Ahora bien, parece que lo primero que pertenece a la plenitud del ser es lo que da la especie a una cosa. Pero del mismo modo que una cosa natural tiene la especie por su forma, una acción la tiene por su objeto, igual que un movimiento por su término. Por eso, del mismo modo que la primera bondad de una cosa natural se aprecia en su forma, que le da la especie, así también la primera bondad de un acto moral se aprecia por su objeto conveniente. Por eso algunos lo llaman bien por género. Por ejemplo, usar lo que es propio. Y del mismo modo que en las cosas naturales el primer mal se da si la cosa producida no consigue la forma específica, por ejemplo, si no se engendró un hombre, sino otra cosa en su lugar, así el primer mal en las acciones morales es lo que procede de su objeto, como tomar cosas ajenas.
y se llama mal por género, tomando género en lugar de especie. O sea, aquí la palabra género significa especie. Ahora, esta especie, que antes llamó sustancia del acto, no es otra cosa que un fin. O sea, una bondad, una perfección. ¿Y el mal dónde está? En no buscar una perfección que es una acción humana perfecta. Bueno, después se refiere en un sentido más estricto a las circunstancias y termina explicando la relación de los actos con el fin. Las cosas se disponen igual en la bondad que en el ser. Ens et bonum convertuntur, dice siempre. O sea, el ente y el bien se convierten. O sea, el ser es lo mismo que el bien. Aunque no sea un sinónimo ser y bien, porque la inteligencia percibe aspectos diferentes, sin embargo, son la misma realidad. En efecto, hay cosas cuyo ser no depende de otra cosa y en ellas basta considerar su mismo ser absolutamente. Pero hay cosas cuyo ser depende de otra, por lo que es necesario considerarlas en relación con la causa de la que depende. Por otra parte, la bondad de una cosa depende del fin, igual que el ser de una cosa depende de la gente y de la forma, etcétera. Las acciones humanas y las otras cosas cuya bondad depende de otra, tienen razón de bondad que procede del fin del que dependen, además de la bondad absoluta que hay en ellas. Es decir, la bondad no es simplemente la del ser que ya se posee, la de el ser natural que tiene el acto. O sea, todo acto en cuanto es acto tiene una bondad, porque de otra manera no puede existir. Cuando se habla de la bondad moral, se trata de otro nivel de bondad, otra bondad no menos real que la primera, sino más real. Y esta bondad depende del conocimiento, de la inteligencia y después de la realización de este conocimiento por parte de la voluntad, que como decía Aristóteles, está en la inteligencia. Podríamos, por supuesto, esto es un tema muy amplio, habría que explicarlo con muchos detalles, pero creo que algunos elementos esenciales ya quedaron más claros. Sí, tal vez quieran hacer una pregunta ahora para no olvidarse. Sí. En el Catecismo, en el número 1735, dice: la imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales. Este numeral se ve muy utilizado se ve muy utilizado por muchos moralistas para señalar falta de criterio, de homosexualidad y de fabricación. Sí. Como entiendo que se relaciona mucho con lo practicado de la voluntad, de la falta de cohesión. Claro. Bueno, ¿Cuál es aquí, la interpretación adecuada de este número? Bueno, la interpretación adecuada es según Santo Tomás. Como ya hemos indicado en nuestra primera conferencia, el magisterio hizo suyo el pensamiento de Santo Tomás. Entonces nunca se puede interpretar el magisterio fuera de Santo Tomás. En lo esencial, por supuesto. Siempre hay cuestiones que están sujetas a cambios y por tanto la concepción moral debe percibir la adecuación o no de esos cambios.
hay aspectos externos de los actos humanos que son mutables. Pero en lo esencial, la moral no puede cambiar, como no cambia la metafísica, porque su fundamento es metafísico, como hemos dicho. Entonces, todo depende de cómo se lea ese número de catecismo, es decir, con qué concepción filosófica y teológica, pero principalmente en este caso filosófica, porque la teológica depende de esta, se lea un texto de esta naturaleza. Que la ignorancia produce involuntario, lo dice el mismo Santo Tomás más adelante en la Suma, esto es evidente. El problema es el influjo de las pasiones y de los hábitos, y aquí hay que entender de qué tipo de hábitos se trata, porque hay hábitos en el sentido propio humano que pueden ser o virtudes o vicios. Entonces, es evidente que un vicio aumenta la inmoralidad o la malicia del acto, no lo disminuye. Por ejemplo, en el orden de la concupiscencia, porque hay que ver por qué se adquirió el vicio. El vicio se adquiere por actos, y si los actos son malos, cuando engendra el vicio, los actos posteriores, por más que estén condicionados por el vicio, no son menos malos, sino más malos. Más malos que los anteriores. Santo Tomás lo explica muy claramente respecto de la concupiscencia. En general, sí, el miedo puede en cierta manera condicionar negativamente la voluntariedad del acto, siempre suponiendo que la voluntad es débil. La concupiscencia, dice Santo Tomás, lo aumenta. Entonces, los hábitos viciosos no disminuyen, sino que aumentan la voluntariedad del acto. Ahora, ahí se habla de factores culturales, sociales, etc. En general, estos factores no están constituidos simplemente por vicios, sino por una combinación entre vicios e ignorancia. Pensemos en el modo de vivir de mucha gente de nuestro tiempo, no es simplemente viciosa, es en sus acciones, es viciosa e ignorante. Cuando se trata de la ignorancia, también hay que distinguir, porque puede haber una ignorancia inculpable, pero puede haber una ignorancia afectada. Es decir, una ignorancia querida, al menos implícitamente, porque alguien no quiere conocer la verdad. Entonces, y no quiere conocer la verdad porque no quiere cambiar. Bueno, eso es elemental, ya está en el Evangelio, ¿no? Es lo que le reprocha a Cristo a los fariseos y a otros. Entonces, que no querían creer porque no querían cambiar. Entonces, hay que distinguir y simplemente hay que interpretar el texto según una verdadera concepción moral, filosófica y teológica, y la guía fundamental es Santo Tomás. Ahora, cuando se lo lee con otras filosofías, como suele suceder ahora, el resultado claramente es otro. Sí. Sí. Sustancia es esencia, o sea, substantia en latín, los griegos usan usía, esencia, es la esencia del acto, pero no es la esencia de una cosa o la esencia del que actúa o la esencia de aquel al cual se refiere, por ejemplo, un acto de justicia, sino que es la esencia del acto, que es esencia por analogía en un nivel propio de realidad que es el de los actos humanos en cuanto humanos, o sea, los actos morales. Claro. Claro.
Sí, más que medios que conducen o que se ordenan, porque es mejor no usar la palabra medio. Sí. Sí. Entiendo que debe ser así, pero por otra parte, ahora yo pensaba que la libertad se va perdiendo. Entonces, por un lado está el tema de, como que lo ilícito se va deformando y por otro lado, la decisión no me queda. No, bueno, la libertad sí es verdad que se va perdiendo por los actos viciosos, pero esto no hace que los actos sean menos malos, sino más malos, justamente porque son menos libres. La libertad no es simple capacidad de autodeterminación, sino que es selección de actos buenos entre actos buenos que conducen a un fin que es otro acto bueno. Entonces, cuando esa capacidad de elección se pierde porque no se quiere el bien, o sea, el acto bueno, o los actos buenos, porque, y de esta manera tampoco se quiere el fin, que es otro acto bueno, ulterior. Entonces ahí hay un deterioro moral. O sea, hay una malicia más grande. Eso no quiere, porque hay que distinguir esta malicia del acto o de los actos respecto de la conciencia que se tiene, porque la conciencia por los actos malos se puede perder, efectivamente. Justamente porque son malos, y son malos porque no se usa la inteligencia y no se la sigue. Entonces, cuando no se usa la inteligencia, no se sigue la inteligencia no actúa y hay menos conciencia. Pero eso no quiere decir que el acto sea menos malo, sino más malo. Sí, sí, claro. Santo Tomás también habla de eso. Sí. A ver, para entender bien el objeto, voy a decir con mis palabras, porque me corrige está bien. Voy a que la diferencia que hay entre una operación humana y una operación animal viene de que la operación humana tiene un objeto trascendente, que es el bien trascendente, y la operación animal es inmanente. Por lo tanto, la filosofía que hace que el objeto sea inmanente sobre la otra especie animal, por el instinto superior, el objeto se distingue del instinto animal que tiene más opciones. Puede desviar o no, no, pero básicamente es un objeto animal. Sí, trascendente quiere decir metafísico, o sea que trasciende la materia. Sí. Que estaba, o sea, claro, no hay libertad sin inteligencia y no hay inteligencia sin trascender la materia. ¿Sí? Sí, un animal a veces imperfectamente racional, porque hay muchas corrientes de filosofía moderna que son muy sofisticadas desde el punto de vista racional. Si uno toma Foucault o Lacan o cualquier postmoderno, se hacen unos razonamientos muy complicados, pero en el fondo la visión es antimetafísica. O sea, hacen razonamientos que consisten en una descripción de fenómenos interiores de los sentidos, imperfectamente guiados por la razón en su función inferior. San Agustín distinguía razón inferior y razón superior. La razón superior es metafísica, la que se refiere a Dios, las cosas que superan la materia. La razón inferior es la que se refiere a las cosas corporales. Entonces, no siempre se pierde este uso de la razón, el que se refiere a las cosas corporales. Bueno, le agradecemos. Hola, le agradecemos al padre Andereggen y va a pasar a hacer la exposición el doctor Carlos Mozo. Buenas noches.
¿Se escucha bien ahí? Me dicen si acerco o alejo el micrófono. ¿Está bien ahí? Siguiendo la línea argumental de lo que ha expuesto el padre Ignacio, veremos ahora algunas aplicaciones prácticas de esos principios de la moral en el derecho, aclarando desde ya que el derecho deviene de la moral en cuanto su objeto es la justicia. Y esta, en el decir de Aristóteles, es una virtud moral y por eso la trató en su Ética a Nicómaco. De ahí se deriva que una ley injusta no es propiamente ley, sino un acto de violencia, como lo exponen tanto San Agustín como Santo Tomás de Aquino. El derecho es la misma cosa justa, dice el Aquinate, y más en nuestros días, Joaquín Llambías lo definió acertadamente como el orden social justo. De ahí que la ley, que es una de las fuentes del derecho, la define Santo Tomás como el ordenamiento de la razón promulgado por la autoridad competente dirigido al bien de la comunidad. Se deriva de ello la obligatoriedad del cumplimiento de la ley por los ciudadanos, como también que una ley injusta, por no ser propiamente ley, como hemos dicho, no es de obligatorio cumplimiento y puede ser desobedecida, en tanto su incumplimiento no atraiga mayores males a la comunidad. La ley puede tener un carácter civil, comercial, laboral, penal, etcétera, según sea su objeto específico, y se concreta en actos jurídicos y en relaciones jurídicas, entre otras realidades que tienen que ver con el mundo del derecho. Desde el análisis del acto humano, tema de este encuentro, nos interesa referirnos más que nada a una especie de acto humano como es el acto jurídico y su contrario, el acto antijurídico. Definimos el acto jurídico como el acto voluntario lícito que tiene por fin establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir o extinguir derechos. En el ámbito civil, un ejemplo cotidiano es el del contrato, entendiendo por tal, en términos generales, al acto jurídico en virtud del cual dos o más personas se ponen de acuerdo para arreglar sus derechos recíprocamente. El acto jurídico es un acto humano y como tal es voluntario en tanto sea realizado con discernimiento, intención y libertad, y es jurídico en tanto sea justo. El discernimiento, según Llambías, es la aptitud del espíritu humano que permite distinguir lo verdadero de lo falso, lo justo de lo injusto, y apreciar las consecuencias convenientes o inconvenientes de las acciones humanas. Causas que impiden el discernimiento serían, en ese sentido, la inmadurez o la insanidad mental del sujeto. La intención es el propósito de la voluntad de realizar el acto jurídico. Es la correspondencia entre el fin del acto y el resultado producido. Si por error, queriendo vender una propiedad, la alquilo, el acto jurídico carece de intención. Si el error fuera inducido por la contraparte, entonces el acto carecería de intención por el dolo de esta última. Para Santo Tomás, la intención es acto de la voluntad y como tal, aquello que mueve al fin de la gente. La libertad, en el decir de Freitas, es el imperio de sí, es la posibilidad de elegir libre de coacción entre diversas motivaciones. En el ejemplo dado, la posibilidad de alquilar, vender o donar la propiedad. La moralidad del acto jurídico está dada por el objeto del acto en sí mismo, la intención de la gente y su finalidad. La compraventa de una propiedad, por ejemplo, siempre y cuando el que vende como el que compra tengan pleno conocimiento del acto que realizan y presten su consentimiento libremente. El fin debe ser lícito, por lo tanto, no sería lícito un contrato celebrado entre ladrones para planificar el asalto a un banco o la distribución del producto de sus fechorías. Ese contrato mal podría llamarse acto jurídico porque su fin es ilícito. Es ilícito porque su fin es inmoral. Y por eso al acto humano que tiene por fin un fin contrario a la moral lo llamamos acto antijurídico. De igual modo sería también antijurídico un contrato en el cual, aunque el fin sea objetivamente lícito, como lo es la compraventa de una propiedad, si el acto es realizado con engaño, coacción o cualquier otra maniobra tendiente a anular la voluntad de una de las partes. El acto antijurídico es pasible de sanción de nulidad, como está previsto en las leyes civiles,
y es deber de los jueces aplicar la sanción y declarar nulo el acto antijurídico. La nulidad declarada por el juez le quita eficacia al acto antijurídico, volviendo las cosas al estado previo a su celebración, y si esto no fuera posible, obligando al que actuó de mala fe a compensar económicamente a la parte perjudicada. El acto antijurídico civil, a su vez, puede, en ciertas ocasiones, constituir un delito penal, en la medida en que concurran al acto los otros elementos por los que se configura el delito. Estos son, además de la antijuridicidad, la tipicidad y la culpabilidad de la acción desplegada por el sujeto. De ahí que, siguiendo la corriente clásica, definimos al delito como la acción típicamente antijurídica y culpable. Siendo la palabra delito un término muy utilizado en el lenguaje coloquial, es importante distinguir de aquel su significado jurídico. No cabe duda de que el sentido vulgar de su uso es más amplio que el del derecho. La simple expresión muy corriente de una persona que dice de otra que es un delincuente porque hizo algo indebido, pero que no está penado por la ley, es un claro ejemplo de lo que describimos. Pero no deja de ser un indicio de que el delito es algo que plantea un conflicto entre lo que se hace y lo que se debe o no hacer. Y se advierte también que una definición jurídica de delito, más estricta que la del sentido coloquial, tendrá que ver con sus elementos, siendo el primero a considerar la descripción de una conducta en la ley, que en el fondo es la aplicación del principio llamado de legalidad. La descripción de la conducta penada por la ley es lo que se llama tipicidad, es decir, el encuadramiento de una conducta en una figura penal, en una figura legal, como por ejemplo, se aplicará pena de prisión o reclusión de 8 a 25 años al que matare a otro. Descripción de la figura legal del homicidio simple en nuestro Código Penal. Pero no basta describir una conducta y aplicarle a ella la sanción penal, sino que esa conducta debe ser antijurídica, es decir, contraria al derecho, contraria al orden social justo. Vemos aquí la valoración ética del derecho penal, como consecuencia de lo cual no cualquier conducta puede ser tipificada como delito, sino solo aquellas que contrarían el orden jurídico y de modo excepcional, puesto que el derecho penal se pone en ejercicio cuando los otros resortes del derecho resultan insuficientes para resguardar los bienes más preciados de la persona humana. De allí se deriva que el delito es una conducta antijurídica, acto voluntario ilícito, pero no cualquier conducta, sino aquella que esté tipificada en una ley. Por eso el delito es, hasta aquí, una acción típicamente antijurídica. De lo que resulta que si una conducta que no es antijurídica está descrita como delito en una ley penal, en rigor, esa conducta no puede considerarse delictiva, no sería ley propiamente dicha, sino un acto de violencia, como hemos visto anteriormente. Ejemplo de ello sería una ley que castiga penalmente asistir al culto religioso, como sucede y ha sucedido en muchos países totalitarios. A contrario sensu, una ley que despenaliza conductas que deben ser penalizadas, como la ley que autoriza a practicar abortos, es una ley antijurídica, como lo es también una ley que penaliza a los médicos que se niegan a practicar un aborto, como lamentablemente ya sucede en nuestro país a partir de la ley 27.610, sancionada por el gobierno anterior, y de la sanción de protocolos para abortar que se sancionaron a partir del caso FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del año 2012. Tipicidad y antijuridicidad son los elementos objetivos del delito y tienen que ver con su esfera normativa. A ellos hay que agregarle los elementos subjetivos del delito y tienen que ver con la conducta desplegada tendiente a violar la norma prohibitiva de la conducta descripta en la ley. Estos elementos son la acción y la culpabilidad. La acción es la conducta desplegada por el autor del delito y la culpabilidad es la actitud subjetiva jurídicamente reprochable de la conducta antijurídica desplegada por el sujeto.
Como es sabido, para muchos autores, cuyas opiniones comparto, la culpabilidad es presupuesto de la acción, teoría finalista, ya que todo obrar humano presupone una finalidad, en la medida de que la acción, como conducta desplegada, haya sido voluntaria. Todo sujeto obra por el fin y la voluntad mueve al intelecto en cuanto al ejercicio del acto, dice Santo Tomás. La acción implica movimiento, pero no necesariamente movimiento físico, porque puede haber acción por omisión en sentido jurídico penal, el delito de omisión de auxilio, por ejemplo, o en el homicidio por inanición provocado por una madre o un padre que no le da de comer al hijo que no puede procurarse su sustento, o viceversa. En el delito de omisión, el movimiento está no en la acción física, sino en el movimiento del intelecto que induce al sujeto a no hacer lo que debe hacer. Asimismo, recordaremos que la culpabilidad admite dos modalidades, la dolosa y la culposa. La dolosa implica la intencionalidad directa de producir el resultado delictivo en virtud del cual se ejecuta la acción. En el homicidio doloso, el delincuente se propone matar. En la modalidad culposa, el delincuente no se propone el resultado que su acción produjo, en el caso del homicidio, la muerte, pero sí quiere, intencionalmente, evitar tomar los recaudos para que ese resultado no ocurra y obra en consecuencia. Ello puede suceder por negligencia, imprudencia o impericia en el arte o profesión. Es negligente el cirujano que no controla que los elementos que utilizará en la operación estén bien esterilizados. Es imprudente el mismo cirujano que realiza la operación en estado de ebriedad. Actúa con impericia el mismo cirujano que realiza una práctica quirúrgica para la cual no está debidamente capacitado, por ejemplo, por no ser de su especialidad. Sobre la base de los elementos descriptos, concluimos entonces que el delito es, según la clásica definición, la acción típicamente antijurídica y culpable. Ello significa que para que exista delito deben concurrir los 4 elementos señalados y no lo habrá si falta alguno de ellos. En algún caso será por falta de acción propiamente dicha. Por ejemplo, si quien la realiza no sabe propiamente lo que hace, por insuficiencia o alteración morbosa de sus facultades mentales, lo que excluye el discernimiento del acto. En ese sentido, y al contrario sensu, es necesario tener en cuenta que la acción delictiva presupone también, como en el acto jurídico lícito, que la voluntad se mueva con intención, discernimiento y libertad. A falta de alguno de estos elementos no habrá acción y por lo tanto no habrá delito. En otro caso, porque la acción no está tipificada en que pueda ser antijurídica. No pagar un alquiler, por ejemplo, es antijurídico, pero no es una acción tipificada como delito. En otro caso puede haber acción típica, pero no resultar antijurídica por concurrir en el acto una causa de justificación. Por ejemplo, matar en legítima defensa o hurtar comida en estado de necesidad. En otro caso puede haber acción típicamente antijurídica, pero no culpable, por existir alguna razón que excluya la culpabilidad. Por ejemplo, la del cazador en el coto de caza, que dispara a un bulto pensando que es el animal, cuando en realidad es un hombre que no debía estar en el lugar y muere por el disparo. O, en el caso de que una persona sea obligada a robar bajo amenaza de que le maten al familiar que tienen secuestrado, lo que excluye la libertad del que realiza el acto y que lo hace bajo la amenaza de sufrir un mal grave e inminente, como expresan los códigos penales. Por otro lado, existe un presupuesto para que exista un delito, que es la persona misma o un determinado bien de la persona, sobre el cual aquella posee un derecho que el Estado intenta proteger mediante la tipificación de conductas punibles. A ese presupuesto lo llamamos bien jurídico protegido. Así, por ejemplo, el bien jurídico protegido en el delito de robo es el derecho a propiedad de la persona. En el delito de homicidio, el bien jurídico protegido es el derecho a la vida de la persona ya nacida. Y en el aborto, el derecho a la vida de la persona por nacer.
La vida, pues, es bien jurídico fundamental en tanto en cuanto sin cuyo reconocimiento carece de fundamento la existencia de los otros derechos de la persona. La vida es presupuesto ontológico de los derechos subjetivos del hombre, pero es a la vez un derecho en sí mismo, que nace en el momento del comienzo mismo de la existencia de la persona humana, y como atributo inherente a esa existencia es y debe ser objeto principal de la tutela del orden jurídico y de la norma penal. Ello no significa que la vida sea un valor absoluto, por un lado porque, como señala Juan Pablo II, la vida del cuerpo en su condición terrena no es un valor absoluto para el creyente, sino que se le puede pedir que lo ofrezca por un bien superior. Como dice Jesús, a quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. En ese sentido, la vida humana terrenal tiene un valor relativo en relación a la vocación de eternidad del hombre llamado a la vida sobrenatural. Es por eso que no hay amor más grande que el que da la vida por los amigos, como exhorta el Evangelio, y la ofrenda de Cristo es la prueba más acabada de ello. Así también se da la vida por la patria, o por la fe, o por la familia, dando lugar al heroísmo y al martirio, lo que es un modo de perder esta vida para salvar la vida eterna. Por otro lado, en lo temporal puede ejercitarse la legítima defensa en procura de salvar la propia vida o la de un tercero, aún a costa de la vida del injusto agresor, lo que desde el punto de vista del bien común puede, excepcionalmente, incluso justificar la pena de muerte. Ahora bien, así como es posible dar la vida por los demás, nadie tiene derecho a disponer de la vida del otro ni imponerle sin justificación el sacrificio de su propia vida. Y siendo la vida el bien jurídico fundamental, no existe ninguna otra justificación para quitarle la vida a otro que la necesidad de defender la propia vida o la de un tercero, siempre y cuando el que se defiende no haya provocado la agresión y no exista un modo más proporcionado para repelerla. Tales son las condiciones morales de la legítima defensa. En ese sentido, la vida de la persona por nacer es intangible por tratarse de una persona inocente y porque no reviste la condición de agresora. Por lo tanto, no hay ley humana que pueda justificar su cercenamiento. El Instituto de la Legítima Defensa muestra que ningún derecho es absoluto, ni siquiera el derecho a la vida, pero como toda limitación de un derecho está sujeta a ciertas condiciones que hacen a su juridicidad. Estos requisitos son agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedir la agresión o repelerla, falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, como está explicitado en el artículo 34 de nuestro Código Penal. Solo si se cumplen estos requisitos, el juez puede eximir de pena al que para defender su propia vida o la de un tercero tuvo que incluso llegar a eliminar al agresor. En la legítima defensa se presenta una colisión de intereses, la vida del agresor contra la vida del agredido, pero provocada precisamente por la acción injusta del agresor. No hay conflicto de derechos porque el agresor propiamente por su decisión se expone a perder su derecho a vivir. En ese sentido, dice Santo Tomás, del acto de alguno que se defiende a sí mismo pueden seguirse dos efectos. Uno, la conservación de la vida propia, y el otro, la muerte del agresor. Luego, tal acto, por cuanto en él se intenta la conservación de la vida propia, nada tiene de ilícito, puesto que es natural a todo ser conservar su existencia cuanto pueda. Sin embargo, un acto que proviene de buena intención puede hacerse ilícito si no es proporcionado al fin. Por consiguiente, si uno, para defender su vida propia, usa de mayor violencia que la que conviene, este acto será ilícito. Pero si rechaza la agresión moderadamente, será lícita la defensa. Mucho antes que el angélico doctor, en las leyes decía Platón, el homicidio cometido para salvar la vida a su padre, a su madre o a sus hijos, a sus hermanos y a su mujer, en el caso de un ataque injusto, no será castigado con pena alguna. Se advierte entonces que el que obra en legítima defensa realiza un acto que, aunque esté tipificado en la ley penal, carece del elemento antijuridicidad del delito. Por lo tanto, ese acto humano es moralmente lícito y no pasible de sanción penal.
Va de suyo que la moralidad del acto reposa en intención de salvar la vida propia o la de un tercero y no en provocar la muerte del agresor. Ahora bien, existen situaciones que no excluyen la culpabilidad, pero la minoran en virtud de ciertas circunstancias que rodean o motivan el acto delictivo y en virtud de las cuales la pena es menor a la del delito cometido sin que esa circunstancia se presente. Y a la inversa, puede darse que un delito merezca mayor pena en virtud de ciertas circunstancias que rodean al acto. Recordemos que la intención, el objeto y el fin son los elementos intrínsecos del acto moral y las circunstancias, sus elementos extrínsecos y secundarios, que contribuyen a agravar o disminuir la bondad o malicia de los actos humanos, por ejemplo, cantidad de dinero robado, como dice el Catecismo. En palabras de Santo Tomás, no se considera circunstancia del robo el que el objeto robado sea ajeno, lo cual entra en la sustancia del robo, sino en que éste sea grande o pequeño, y lo propio debe entenderse de otras circunstancias. Así tenemos entonces que las leyes penales sancionan con penas más graves a quien comete un homicidio en el cual la víctima resulta un ascendiente, descendiente o cónyuge, o es perpetrado con alevosía, ensañamiento, veneno u otro procedimiento insidioso, entre otros agravantes. Es el llamado homicidio cualificado, que se distingue del homicidio simple, cuando en este no concurre ningún agravante tipificado en la norma. Debemos resaltar aquí, como especial punto de reflexión, que en el crimen del aborto se dan precisamente todas las agravantes mencionadas, puesto que se trata de provocar la muerte de una persona que a la sazón se encuentra albergada en el vientre materno, y si es la madre quien lo provoca o pide que se lo provoquen, es la muerte provocada sobre un descendiente. Esa muerte se produce con alevosía, puesto que el embrión no puede defenderse, y muchas veces se realiza, entre otras técnicas posibles, mediante la inyección de sustancias salinas que producen la muerte por envenenamiento y con gran sufrimiento de la criatura, lo que implica ensanamiento sobre ella. Pero paradójicamente ninguna legislación en el mundo considera el aborto como un homicidio calificado. Por el contrario, se tipifica como delito autónomo, con penas mucho más bajas que la del homicidio simple. Por otro lado, tenemos que las leyes penales atenúan las penas del delito en virtud de ciertas circunstancias que rodean al acto delictivo. En el homicidio, por ejemplo, nuestro Código Penal permite al juez aplicar la pena del homicidio simple en lugar de la del homicidio calificado, cuando concurren con el delito las llamadas circunstancias extraordinarias de atenuación, como por caso, en el ejemplo de Manuel, a quien mata a su cónyuge sorprendido infragante en situación de infidelidad. Asimismo, la pena es menor cuando el que comete el homicidio lo hace encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieren excusable. Código Penal, nuestro artículo 81. Sobre la base de estos puntos explicados, en inevitable y prieta síntesis, pasemos ahora a analizar también, en el marco acotado de esta exposición, algunas cuestiones concretas relacionadas con lo dicho hasta aquí y que relacionaré con el delito del aborto. Como dije anteriormente, el aborto consiste en matar a una persona que se encuentra albergada en el vientre materno, es decir, de una persona aún no nacida. A la luz de la recta razón, resulta obvio que si el aborto es un delito, mal puede considerarse un derecho. La pregunta sería en todo caso, si así como hemos visto que el derecho a la vida admite la excepción de la legítima defensa, es posible admitir excepción a la punibilidad del aborto. Hemos descartado anteriormente que sea aplicable la legítima defensa respecto del embrión, puesto que éste no reviste la calidad de injusto agresor. Por de pronto, porque la agresión exige, como acto voluntario, la intención de agredir. Y es de toda evidencia que el embrión no ha desarrollado aún la capacidad de agredir,
y mal podría considerarse agresión la circunstancia fáctica de encontrarse en el vientre materno, lugar donde ha sido llamado a estar por la biología y por la causa eficiente de la unión de los gametos aportados por los progenitores. Históricamente, las legislaciones penales han partido del argumento de despenalizar el aborto en ciertas situaciones consideradas equívocamente como límites. Tal es el caso de la mujer víctima de violación, respecto de quien se aduce que no es justo que ésta tenga que cargar con el embarazo en esa circunstancia y se pena con la muerte al fruto de la concepción, muchas veces sin que ni siquiera se castigue al violador. O cuando la criatura por nacer tiene una malformación y se permite que sea abortada sin sanción penal, o cuando se considera que el embarazo implica un riesgo para la vida o la salud de la madre, el mal llamado aborto terapéutico, también despenalizado en casi todo el mundo. En ese sentido, debo señalar que estas situaciones abrieron realmente la caja de Pandora para que desde los años 60 hasta hoy las legislaciones se volvieran cada vez más permisivas, incorporando causales de despenalización cada vez más amplios, hasta llegar al colmo de permitir el aborto sin causa alguna en los primeros meses de gestación, siendo la actual ley argentina la más permisiva del mundo hoy día, lamentable claudicación moral del anterior gobierno y de los legisladores que la votaron. En este contexto ya no se habla de causa de despenalización, sino de un derecho a abortar, lo que rompe el principio lógico de contradicción. Una conducta en cuanto a su objeto no puede ser considerada a la vez jurídica y por otro lado antijurídica. El concepto de embarazo no deseado, aun cuando no mediare violación, lleva al extremo de considerar un derecho para la madre eliminar al hijo que lleva en su seno, si lo hace dentro de las primeras 14 semanas. Pero si lo hace más tarde, incurre en el delito de aborto, salvo que hubiese sufrido una violación o su vida corriera peligro para la ley. Adviértase la invencible contradicción, puesto que el resultado de la conducta es la muerte de la persona por nacer en uno u otro caso. Y como hemos dicho, la circunstancia no le quita inmoralidad al acto, sino que puede agravarla o atenuarla. Sin duda que el aborto producido sobre el bebé en gestación avanzada es más grave que el producido sobre el recién concebido por el sufrimiento que se le provoca a la persona por nacer. Desde luego, y como hemos sostenido en distintos ámbitos y por razones de tiempo no podemos ampliar más aquí, ningún aborto voluntario es moralmente lícito, cualquiera sea la circunstancia en que se provoca. Hemos visto que la circunstancia no convierte un acto malo en un acto bueno, pero vimos también que puede agravar o atenuar la culpabilidad del sujeto que comete el acto. No es lo mismo que una joven decida abortar por no deformar su figura, a que si decide abortar por temor a que el novio la abandone, más allá de que ello inevitablemente se producirá igual, porque ¿qué relación de pareja puede subsistir a una presión de esa naturaleza y a la falta de amor que demuestra esa actitud? En ese sentido se advierte que sin necesidad alguna de que se sancionaran leyes permisivas del aborto, en términos generales, los principios del derecho penal, algunos de los cuales nos hemos referido, nos dan la pauta respecto a en qué casos provocado un aborto, este puede no ser delito y por lo tanto eximirse a la persona de responsabilidad moral y penal, o bien recibir una pena menor si concurren circunstancias extraordinarias de atenuación. Si por la presión del novio que le dice a ella que la abandonará si no aborta, ella decide abortar, el juez prudencialmente puede considerar esa circunstancia como un atenuante al momento de fijar la pena, si ello influyó en su determinación de modo tal que su intención se vio de algún modo condicionada. Desde luego, al novio le corresponderá, por el contrario, una pena mayor por ser instigador frío, egoísta y manipulador. Yendo más allá en la ponderación casuística, sucede muchas veces que la voluntad de la gestante no está condicionada, sino simplemente anulada por influencia del entorno, muchas veces hasta de los propios padres que lo obligan a abortar en contra de su voluntad. Los que trabajamos desde hace años en la defensa del niño por nacer
y en ayuda a la mujer en la situación de conflicto, hemos escuchado desgarradores testimonios de jóvenes embarazadas que fueron literalmente arrastradas hacia el quirófano del abortero por sus propios padres. Desde luego, el juez puede y debe absolver a esta mujer que fue obligada a abortar en contra de su propia voluntad. Aunque el aborto sea un acto antijurídico, para la gestante, su acto, en esta situación, carece del elemento acción y de culpabilidad. Es un acto realizado sin intención y sin libertad. Y por supuesto, quienes lo obligaron sí son responsables del acto antijurídico, que para ellos es además culpable, puesto que la acción de ellos estuvo intencionalmente dirigida al fin propuesto, es decir, a provocar el aborto. Lo mismo cabe respecto decir del médico abortero. Caso también extremo es la del novio que amenaza no ya con abandonar a la novia embarazada, sino con matarla, sino aborta. Situación que en hipótesis podría encuadrarse en la excepción de punibilidad prevista en los códigos penales respecto de quien comete un delito bajo la amenaza de sufrir un mal grave e inminente que hemos mencionado anteriormente. Finalmente, y sin agotar las realidades posibles, cabe mencionar la situación en la cual se produce un aborto en el contexto de lo que en moral se llama el principio del doble efecto. Este es un principio de orden moral según el cual se puede realizar una acción buena, aunque de ello se derivare un efecto malo, no querido ni deseado, siempre y cuando el daño producido no sea mayor al del bien buscado y existan razones morales suficientes para proceder. En palabras de Aquilino Polaino Lorente, en los casos en donde es moralmente imposible obrar, ya sea por comisión o por omisión, de tal suerte que los malos efectos pueden ser evitados, se puede obrar para realizar lo que no es malo moralmente, siempre que se cumplan al menos las siguientes condiciones. Primero, que el mal no sea querido, sino solo aceptado como un efecto colateral. Segundo, que haya suficientes razones morales para obrar intencionalmente a pesar del mal efecto. El ejemplo más corriente de la aplicación de este principio es el del tratamiento para eliminar un tumor maligno en el cuerpo de la gestante, que puede ocasionar la muerte de la criatura que se está gestando en su seno. El fin buscado es curar a la madre de una enfermedad que puede causar su muerte, aunque ello implique la eventualidad de que el hijo pierda su vida como consecuencia del tratamiento. En este caso, el aborto es involuntario y la acción no está dirigida a provocar ese fin, por lo que, a la luz de lo que hemos desarrollado en esta exposición, no hay acto jurídico ilícito ni delito. Nótese que se cumplen los requisitos enumerados. Primero, el fin buscado es bueno y no depende del efecto malo para su cometido. Esto es que la quimioterapia o el tratamiento es lo que va a curar el temor y no la muerte del feto. Segundo, el efecto malo no es querido, que es la muerte del feto, que sucumbirá por el efecto del tratamiento en el útero de la madre. Tercero, el daño producido, la muerte del feto, no es mayor al del bien buscado, la vida de la madre, aunque es de idéntico valor. Cuarto, existe razón moral suficiente para obrar de esa manera, que es salvar una vida. Quinto, la acción consistente en aplicar el tratamiento a la madre y que provoca el efecto no querido, la muerte del embrión, es anterior o simultánea a la producción de ese efecto no querido. Ello es muy diferente a actuar directamente sobre el embrión provocándole la muerte bajo la excusa de que se trata de un aborto terapéutico. Por de pronto, porque como dice Bach de Chazal, el aborto no cura ninguna patología y sí, en cambio, siempre produce la muerte de uno de los integrantes del binomio madre-hijo. Para terminar, quiero resaltar que he querido ejemplificar algunas situaciones en las cuales, por aplicación de los principios del derecho y de la ética que se han expuesto, un juez puede eventualmente eximir de sanción penal a la mujer que se ha provocado un aborto o en todo caso atenuar la pena en virtud de ciertas circunstancias que rodean al caso concreto.
lo que no significa de ninguna manera que el aborto pueda ser despenalizado en términos generales y mucho menos legalizado como un derecho, como se ha dado en los últimos lustros en todo el mundo y tristemente en nuestro país con la ley 27.610 que hemos mencionado. El aborto legalizado y reconocido ahora como un derecho constitucional, como ha resuelto el gobierno de Macron en Francia, es un oprobio para la humanidad y la mentira tramposa más grande que se le ha tendido a la mujer. En efecto, cuando se dice que el embrión es solo un conjunto de células, se omite decir que un adulto también lo es. Cuando se dice que el embrión es un pedazo del cuerpo de la madre, se omite decir que cuando el niño nace, nada le falta en su cuerpo a la madre. Pero sobre todo, y lo más grave, es que cuando se permite el aborto por razones de salud psíquica de la madre, se omite decir que las consecuencias psicológicas y espirituales del aborto voluntario son mucho más graves y perdurables que la angustia que puede sentir una mujer ante la noticia no deseada de estar embarazada. Esta angustia es tratable y abordable y puede ser sanada. La posterior al aborto, en cambio, puede ser irreparable y permanecer toda la vida con múltiples manifestaciones de neurosis, intentos de suicidio, sentimientos de culpa permanente que a veces queda alargado y desemboca en otros síntomas psíquicos y físicos, con problemas en la sexualidad, con problemas y dificultades para establecer relaciones de pareja, entre otros múltiples signos y síntomas que los especialistas han estudiado en profundidad. Sin un abordaje terapéutico integral que comience por reconocer el derecho del niño a nacer y la dimensión espiritual y trascendente de la vida, la sanación de esa alma herida por el aborto se muestra como imposible para quien libre y deliberadamente ha consentido su propio aborto. El aborto legal es una verdadera guerra declarada contra el niño por nacer y contra la mujer. Pero como dice Tolstoy, la gloria de la guerra es efímera, pero sus cicatrices son eternas.